Hola, buenas tardes, noches. Estamos aquí desde Mar del Plata y saludamos en el amor del Señor a los hermanos y hermanas que están reunidos con nosotros en este momento de una forma online, una forma virtual, pero reunión. Estamos reunidos en el Hijo y por el Hijo, por la vida del Hijo que habita en cada uno de nosotros. Y vamos a seguir trabajando en esta noche a través de la palabra y en la palabra, en lo que hemos denominado en este año construyendo el escenario para la manifestación de la realidad de Dios. Y en este tiempo, este ciclo de los miércoles, le hemos dado un título. El título es el siguiente: una perspectiva diferente. ¿Sí? Bueno, a mí, para empezar en esta noche, me gustaría hablar un poquito a qué llamamos perspectiva diferente. Por ahí alguno se ha preguntado, ¿qué quiere decir con perspectiva diferente? ¿Por qué decimos una perspectiva diferente? ¿Acaso estamos ofreciendo algo distinto o estamos sugiriendo algo que nadie sugirió y queremos ser nosotros la primera noticia? Para nada tenemos este concepto. Cuando decimos una perspectiva diferente, simplemente estamos diciendo que estamos viendo lo que antes no veíamos. Y la razón fundamental por lo cual podemos proclamar esto que decimos es la siguiente: que cuando fuimos alumbrados, una de las cosas que nos pasó, alumbrados por el Señor, entendimos que fuimos trasladados por la obra de la cruz a otro lugar, a otra posición en la cual realmente las cosas se ven de otra manera. Por el Espíritu del Señor, el Señor nos está guiando, nos está ayudando, nos está haciendo saber las cosas que Él ya nos ha dado para la manifestación de su obra, para la manifestación de lo que Él quiere manifestar en esta generación. En la obra de la cruz fuimos trasladados. Tenemos un antes y un después. Por ejemplo, hoy podemos decir que en la obra de la cruz Él nos trasladó de muerte a vida. Y esto usted lo puede encontrar en Juan, capítulo 5, versículo 24, que lo podemos leer, lo buscamos. Juan 5, 24. No sé si Multimedia lo tiene por allí, lo va buscando. 5:24 del Evangelio según San Juan. 5:24 dice, Jesús viene hablando y dice lo siguiente: de cierto os digo, el que me oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que no es lo mismo una perspectiva de alguien que no puede escuchar, que no puede ver, que no puede sentir, alguien que está muerto. En esa condición no puede ver. En cambio, cuando recibimos la vida, porque por la obra de la cruz fuimos trasladados a la vida, y la vida es Cristo Jesús, porque Él dijo, yo soy la vida, ¿sí? Fuimos trasladados también de las tinieblas a la luz. Eso lo encontramos en Colosenses 1, versículo 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto fue lo que aconteció. La obra de la cruz hizo este efecto en nosotros cuando creímos en el Hijo de Dios, cuando recibimos su perdón, cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Cuando dice la palabra que todos los que le recibieron tienen potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios, no de voluntad de carne ni de sangre, sino engendrados por voluntad de Dios, por el Espíritu del Señor. Y también quiero hablar de otro punto que en esta hora, para hablar de por qué decimos una perspectiva diferente. Es porque esa perspectiva diferente, al tener el entendimiento que Dios quiere que tengamos, nos ayuda
a ver lo que antes no veíamos. Y cuando uno ve lo que antes no veía y está en la aprobación del que nos trasladó, está en la aprobación de Dios para cumplir su propósito, somos más eficaces. Somos más eficaces y al ver los resultados que acontecen por esa obediencia, somos más perseverantes, nos animamos más. Así que Él nos trasladó de lo natural a lo espiritual. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice lo siguiente. No sé si Multimedia lo encontró, lo está buscando o lo pone al final de la obra. Bueno, de lo natural a lo espiritual nos pasó el Señor, nos trasladó. Esto ni sabíamos nosotros, pero todo esto aconteció en la cruz, porque en la cruz sucedió lo que por ahí no teníamos muy en claro hace algún tiempo, que en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, también fuimos crucificados nosotros. Cuando Cristo fue sepultado, también estábamos allí. Y cuando Cristo resucitó, también estábamos allí. Y el Espíritu de Él está en nosotros, es el Espíritu del resucitado, es el Cristo impartido en cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces la Escritura dice lo siguiente, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Aquí encontramos esta situación, aquí encontramos la naturaleza del hombre sin Dios y el hombre que ha recibido al Señor y tiene el Espíritu del Señor. Estamos en dimensiones diferentes, estamos en lugares, posicionados en lugares diferentes. Y desde este lugar eso es lo que hace que una perspectiva sea diferente. Y nosotros los hijos de Dios estamos en la perspectiva correcta, en la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que lo conozcamos a Él y también darse a conocer. Por último, quería hablar de lo siguiente, porque el tema de hoy es la reconciliación, desde la perspectiva que nos corresponde conocer y crecer, la perspectiva de Dios, su reconciliación, la reconciliación. Él nos trasladó de ser enemigos a estar reconciliados. Y este no ha sido un hecho que lo pudimos hacer nosotros tampoco. Esto fue por su gracia. En la obra de la cruz, una de las cosas que Dios hizo es expresar que nos había perdonado, que no tenía en cuenta el pecado de los hombres. En la obra de la cruz, Él nos trasladó de la enemistad que estábamos con Él a ser reconciliados con Él. Efesios 2, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente, el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Allí cuando Cristo fue a la cruz, en ese cuerpo de carne llamado Jesucristo, nosotros también estábamos allí. Solamente que no nos recordamos eso, no nos acordamos de eso, pero el Señor dice que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue crucificado, también nosotros fuimos crucificados. Y allí en esa carne dice que Él abolió toda enemistad. Él sacó toda enemistad, sacó toda enemistad. Para ella la enemistad no existía y nos reconcilió, dice la Escritura, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es por eso que en esta tarde nosotros queremos
hablar de este punto que es la reconciliación. Dios nos trasladó a su reconciliación, a la reconciliación. La palabra también fue encargada a nosotros, los hijos de Dios. Fue encargada la palabra de la reconciliación. Y debemos cumplir como hijos de Dios el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver cómo es este asunto. Es por eso que el Señor también se ha impartido en nosotros. Hoy entendemos que por su Espíritu Santo Él habita dentro de nosotros y entendemos que Él es la reconciliación, que Cristo mismo es la reconciliación. El apóstol Juan pudo decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Y si hoy entendemos que la palabra es Cristo y que Dios nos encargó la palabra de la reconciliación, tenemos que entender también que Jesús pudo expresar de tal manera la reconciliación que esa carne se hizo el verbo de Dios, la acción de Dios, que es la reconciliación, se hizo carne a través de Jesús y se pudo ver, se pudo tocar y palpar, como decían aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de estar con Él y de seguirlo a Él. Ellos lo tuvieron afuera, ellos podían seguirlo a Él. Ahora nosotros de la cruz para aquí, el Cristo impartido a través del Espíritu de Dios en nosotros, el Cristo ese está dentro de nosotros. La reconciliación que es Cristo Jesús nos habita. Entonces vamos a tratar un punto. Los apóstoles tenían su forma de predicar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el cual dijo, cuando al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí, no fui rebelde a la visión. Y él en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 14. Una persona que experimentó el amor de Cristo. Una persona que decía, porque a los que se pierden la palabra de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden. Pero él también podía decir, yo soy loco para Dios, soy loco para Dios. Y desde allí viene, y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está lo que hablábamos hoy, que si Cristo fue a la cruz, también nosotros fuimos a la cruz. Si por Adán todos los hombres fueron separados de Dios, también por la vida y por la entrega allí en la cruz del postrer Adán, Cristo, todos hemos recibido la vida. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Toda esta palabra nos habla de la reconciliación, la palabra reconciliación. Y yo busqué esta terminología para establecer bien el concepto, ¿sí? La etimología de esta palabra, reconciliar, está compuesta por una preposición re, que significa hacer volver, hacer volver. Y conciliar viene de concilium, que significa asamblea, reunión, unión. Entonces podemos decir que la definición de reconciliar es hacer volver a alguien a la asamblea o a la unión. Me gusta esto de hacer volver a alguien a la unión. Sabemos que cuando el hombre comió del árbol que no tenía que comer, entró enemistad en el hombre. Entró en enemistad con el hombre porque dice la Escritura que hubo una separación. Esa enemistad lo separó al hombre de Dios y a Dios del hombre. Y Cristo vino a solucionar ese problema, vino a pagar el precio de esa separación dada por esa enemistad. Entonces reconciliar, lo que hizo Cristo en la cruz fue esto, hacer volver al lugar, hacer volver a la reunión. La definición entonces la podemos repetir nuevamente, es hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión. En definitiva, la reconciliación es un cambio de posición dado al hombre a través de la obra redentora de la cruz. La reconciliación es una posición dada al hombre por la acción de Dios en la obra redentora de la cruz. Fue la acción de Dios, fue el verbo de Dios. Cuando hablamos de una oración bien compuesta, si usted le saca el verbo, a veces la oración y casi nunca tiene sentido. Pero Cristo le dio sentido a todas las cosas, el verdadero sentido, el sentido que Dios quiere que tenga toda su creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para manifestar su gobierno, para que lo conozcan y darse a conocer. Pero cuando el hombre entró en enemistad con Dios, todo esto se cayó. Todo esto se perdió y Dios vino a recuperar lo que se había perdido. Así que esta reconciliación que sucedió allí en la cruz por una acción unilateral, por una acción de Dios, dio como resultado de que el hombre se volviera a unir con su Creador y ahí poder recuperar la imagen del celestial, la imagen de Dios. Nos reconcilió el Señor. Nos reconcilió el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahí estamos en la definición de reconciliación. El Señor nos reconcilió para reconciliar, ¿sí? Recién leíamos esto, que nos encargó la palabra de la reconciliación. Y ahora vamos a tocar el tema que Él nos reconcilió con un propósito, nos reconcilió también para reconciliar, ¿sí? Esto lo encontramos en Colosenses 1, del 15 al 21. Aquí habla de que nos reconcilió consigo mismo y también reconcilió todas las cosas. Pero aquí nos habla de lo que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1 dice lo siguiente, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Él nos ha reconciliado. Él venció la enemistad. Él obtuvo la reconciliación. Y Cristo se hizo la reconciliación. Y Cristo es el que nos habita. Él es el que nos habita. Nos reconcilió instantáneamente. Fuimos reconciliados cuando creímos, aceptamos la reconciliación con la cual Él vino a nuestras vidas. Cuando creímos en Él, dice la Escritura, que fuimos unidos a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y yo creo que este es el corazón de la reconciliación, que estamos unidos con Él, que habitamos en Él y que Él habita en nosotros, que somos uno con Él. Él mostró reconciliación cuando anduvo por la tierra. Él decía, yo y el Padre uno somos. Él siempre habló del uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo no hablo por mi cuenta propia, sino que hablo todo lo que el Padre me dice que hable. Yo y el Padre uno somos. Lo dijo un par de veces. Lo dio a entender y su vida reflejó eso. Que el que lo vio a Él, lo vio también al Padre. El que a mí me conoce, conoce al Padre. ¿Sí? Este Cristo nos habita a nosotros. Y Él es el postrer Adán. Dice la Escritura que como terrenales trajimos la imagen del terrenal, pero como celestiales, como espirituales, traeremos la imagen del celestial. Y el celestial es este. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es el que habita en nosotros. Así que, hermanos, la vida de Él tiene que ser expresada a través de nosotros. Y el punto de esta noche que estamos tratando, o que mejor dicho estoy tratando de hacerme entender, es el punto de la reconciliación, el valor de la reconciliación. Decíamos recién que Él nos reconcilió, ¿sí? Él nos reconcilió para también reconciliar, para que llevemos esa reconciliación. La va a hacer a través de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo mismo. Y en este tiempo el Señor está haciendo lo siguiente: por la obra de su Espíritu en nosotros, esa reconciliación se tiene que hacer carne en su iglesia y ser expresada, ser exportada, ser llevada, como si Dios rogase a los hombres que se vuelvan a Él y que sean reconciliados con Él. Hay poder en la reconciliación. Hay poder en la reconciliación. Tiene un poder tremendo la reconciliación. Recordamos entonces que el primer Adán es símbolo de enemistad y el postrer Adán es reconciliación. Nosotros cuando nacimos, cuando nos tocó nacer, nacimos con la herencia de Adán, pero cuando creímos en el Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, fuimos trasladados y ahora somos hijos de Dios, tenemos vida nueva, vida eterna. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. He aquí, ahora son todas hechas nuevas. Cuando la Escritura habla de cosas nuevas, está hablando de lo eterno, lo que nunca envejece. Cuando está hablando de nueva criatura, está hablando de una nueva creación. Ya Dios no opera más en la vieja creación, en la vieja creación. No opera más en la creación caída, no opera más en la naturaleza caída, sino que opera en y a través de la nueva naturaleza que es la naturaleza del Hijo en cada uno de nosotros. Y desde allí va a expresar todo lo que Él quiere expresar para ser conocido y darse a conocer.
El tema que estamos tratando es reconciliación, ¿sí? Como hijos de Dios, yo particularmente hablo de mi asunto. Yo después de 30 años de escuchar la palabra, recién en este tiempo estoy experimentando esa realidad de la reconciliación en mi vida. Mejor dicho, la estoy entendiendo y por entenderla la estoy conociendo y por conocerla la puedo experimentar, vivir y también poder exportarla. Primeramente la exporto a mi alma. Primeramente exporto esa reconciliación a lo que queda en mí del viejo hombre, a los malos deseos, a las carnalidades, a las cosas que sabemos que no cooperan con el propósito eterno, pero que es un asunto nuestro. Cuando nuestra voluntad es sometida a la voluntad del Señor y le decimos al Señor, yo valoro que tú me reconciliaste contigo, entiendo ahora que mi alma debe seguir siendo trabajada por el poder de la reconciliación y mi alma de esa manera va a alcanzar la prosperidad que solo tu Espíritu puede dar para que esa alma mía sea prosperada y así poder ser prosperado en todas las cosas. Esto quiere decir que mi vida pueda reflejar la reconciliación tuya, Señor. Enemigos de la reconciliación, tendríamos que tocar este tema por algún momento para hablar de que hay veces que hay cosas que nos perjudican para que no podamos ni dimensionar y mucho menos poder expresar esa reconciliación. Hay cosas que nos suceden a diario y que a veces no sabemos por qué nos suceden. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de la naturaleza caída y hablaba del viejo hombre. Hablaba de la mente carnal, y la mente carnal tiene dos ingredientes, tiene enemistad y tiene hostilidad. La enemistad proviene de una mente hostil, todo es como que se une para ese propósito. La mente carnal tiene enemistad y hostilidad, y la enemistad proviene de una mente hostil y de la naturaleza caída alimentada por la serpiente. Aquí encontramos lo que decíamos hoy. ¿Cómo entendemos eso de alimentado por la serpiente? Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, aceptó lo que la serpiente, lo que el engaño le estaba ofreciendo, ¿sí? Entonces entró esa enemistad en el hombre y en toda la humanidad, hasta que apareció, hasta que se manifestó vida a través de Jesucristo y dijo, yo soy la vida, yo soy la reconciliación con el Padre. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? El hombre fue separado de Dios. Entonces el propósito eterno no se podía manifestar. Cristo vino a rescatar lo que se perdió y lo hizo a través de la obra de la cruz, y en la obra de la cruz nos reconcilió, nos volvió a unir. Decíamos entonces, la mente carnal y enemistada está conectada con la vanidad de la mente. También es otro punto, está conectada con la vanidad de la mente. A la vanidad de la mente le conviene levantar un enemigo para victimizarse o enorgullecerse. Muchas veces hemos hecho, entre comillas, una guerra espiritual. Nos hemos olvidado quizá, o no hemos tenido en cuenta que en la cruz Cristo obtuvo una total victoria. Él exhibió públicamente la derrota de todo principado y de toda potestad, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria. En el acta de los decretos que nos era contraria decía que éramos enemigos de Dios. En la obra de la cruz, Cristo lo solucionó y dijo, están reconciliados. Yo he venido a reconciliar al hombre con su Creador. Yo he venido a que el hombre pueda estar unido al Creador. Yo vine para solucionar este problema. Pero ¿qué pasó? La mente carnal y enemistada está conectada con la vanidad de la mente, como decíamos hace un ratito. A la vanidad de la mente le conviene levantar un enemigo. ¿Para qué? Para victimizarse
y enorgullecerse. ¿Sí? Entonces este problema está en el alma de la persona que aún no le ha llegado la manifestación de la verdad a ese lugar, que aún no ha podido obedecer a la verdad para que su alma sea purificada. Cuando la mente de Cristo crece en nosotros, a pesar de que haya enemigos, ya no los consideramos así. En todo caso, son enemigos de la cruz. A esto nos llamó el Señor. Cuando dice que tenemos que guardar, nos encargó la palabra de reconciliación. Tenemos que llegar a este nivel de expresión. Que la mente de Cristo crezca en nosotros. Y que a pesar de que haya enemigos, porque enemigos van a haber, eso no lo podemos negar, pero tampoco los vamos a inventar para excusarnos, para que sea alimentada la vanidad de nuestra mente. En todo caso, cuando se levanten estos enemigos, vamos a decir lo siguiente: son enemigos de la cruz. Y vamos a seguir predicando la palabra de la cruz, aunque para muchos sea locura. La palabra enemistad se compara con resistencia. Esa es su naturaleza. La naturaleza de la enemistad es resistencia, se compara con resistencia. Hay una enemistad porque actúa así por naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, por ejemplo, uno se maravilla porque hay cosas que decís, bueno, ¿por qué cantan los pájaros? ¿Por qué un perro de repente torea, ladra, como diríamos, ¿no es cierto? Y nunca uno vio que hay una escuela para que un perro aprenda a hacerlo. Sin embargo, llega una época que ladra, hace ruido. Un pato uno lo tira a una laguna recién nacido y sale nadando. Eso es naturaleza. Entonces la enemistad también tiene su naturaleza. La enemistad tiene su naturaleza y se compara a resistir, a tener una posición hostil. No sé de qué se trata, pero me opongo. Esa es la naturaleza de la enemistad. ¿Vamos bien por ahí? ¿Cómo vamos? Con el tiempo, con todo. ¿Están ahí todavía los que están escuchando? ¿Ya se fueron o se volvieron enemigos? Cuando tenemos la mente reconciliada, que es la mente de Cristo, cuando gobierna la mente de Cristo, nuestra mente, todo lo juzgamos desde la paz. Todo lo juzgamos desde la paz. Vamos a ver una realidad que encontramos en Gálatas 4:29. Gálatas 4:29. Están trabajando mucho con la palabra, con la Biblia. Allí tenemos todo. Hay una realidad en Gálatas 4:29. Dice lo siguiente: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora sucede. Pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, eso es una realidad. Cuando la Biblia dice ahora, es ahora. Cuando lo lees vos, cuando lo leo yo, cuando nos encontramos con esta escritura, es ahora. Es ahora. La carne siempre persigue al Espíritu, ¿sí? Y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, desde afuera hacia adentro. Y desde adentro hacia afuera tenemos espíritu, alma y cuerpo. Estamos unidos, la reconciliación nos reconcilió en el espíritu. Allí estamos unidos con el Señor. Y el hombre carnal, cuando Pablo hablaba del hombre carnal, hablaba de aquel hombre que, si bien había nacido de nuevo, había recibido el espíritu, pero su alma todavía no estaba entregada a la voluntad del Señor. O sea, la voluntad no estaba
sometida a la voluntad de Dios. Entonces esa alma seguía buscando las soluciones externas o recordando sus argumentos, sus criterios personales, sus opiniones personales, su forma particular de ver las cosas, entonces, y complaciendo sus deseos antiguos. Entonces, a ese tipo de personas, de creyentes, es la que Pablo decía el carnal, el creyente carnal. Entonces, aquí la lógica que encontramos en la palabra es la siguiente, que ese problema lo vamos a tener. Esa lucha la vamos a tener, por eso que necesitamos trabajar en reconciliación que está en nuestro espíritu depositada. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y la gloria es manifestar su reconciliación a través de la reconciliación que Él ha puesto en nosotros por su vida, ¿sí? Gálatas dice categóricamente que persigue ahora también. Entonces cada día tenemos que trabajar en reconciliación y dejar que la reconciliación que está en nuestro espíritu, en la unidad con el Hijo, sea que vaya permeando toda área de nuestra alma y la hostilidad, la enemistad sea erradicada, sea quitada. Pablo habla de esta enemistad interna en el Romanos 7, si usted después quiere leerlo, lo puede leer todo, y nos enseña que toda enemistad no resuelta es una guerra que tiene un peso de un muerto encima. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, pero doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando estas cosas nos están pasando, si Pablo lo experimentó y lo pudo detectar, quiere decir que para nosotros también es esta gracia de poder tener esa sabiduría y hacer lo que hacía Pablo, decir, yo doy gracias a Dios porque sé que en mí está Cristo, está el Hijo de Dios en mí habitando, y que no se trata de mí, sino que se trata de su vida en mí. Pablo llegó a decirle a los mismos Gálatas, le dijo, miren muchachos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que Pablo no dependía de lo externo, no dependía de la capacidad de él, de lo que había aprendido, sino que dependía de lo que cada día el Espíritu del Señor, que estaba unido a su Espíritu, le iba enseñando para poder tener esa victoria que Dios le había dado en Cristo Jesús. ¿Sí? Hasta allí encontramos enemigos de la reconciliación. Y ahora quiero hablarles de la naturaleza de la reconciliación. Y encontré un punto muy favorable. Por ejemplo, Mateos 12:15 dice lo siguiente, Cristo habló de lo que hace la enemistad. Mateo 12:25, perdón. Estaba allí delante de un grupo de personas, de los religiosos de la época, y dice que Jesús sabía los pensamientos de ellos, conocía los pensamientos, conocía las enemistades que había en ellos. Y dice que les dijo lo siguiente, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este es el problema de la enemistad. Este es el problema de la enemistad. Y tenemos que trabajar en reconciliación desde nuestro interior, porque esta enemistad que podemos estar soportando en nuestro interior puede ser una enemistad que esté en contra de nuestro Señor, seguramente. Y esa enemistad produce división en nosotros mismos. Cuando habla de casa, tenemos que acordarnos que Él nos llamó a que seamos casas espirituales, a que estamos siendo edificados como casas espirituales. Y dice la Escritura que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida
contra sí mismo no permanecerá. Esta es la naturaleza también de la enemistad, que va en contra de lo que puede hacer la reconciliación en nosotros. La reconciliación en nosotros tiene una naturaleza, tiene la naturaleza de volver a unir, de volver a juntar. Tiene la naturaleza de no dividir, de no restar, sino que tiene la naturaleza de sumar y de multiplicar. Esa es la naturaleza de la reconciliación. Por eso que los pleitos y las contiendas, las enemistades, fueron abolidas en la cruz del Calvario, fueron abolidas en su carne. Y ese sacrificio fue ofrecido por nosotros. Esa victoria Cristo nos dio en la cruz y esa es la victoria que nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo las vamos a vivir? Desde la mente de Cristo, desde el Espíritu de Cristo que nos habita, unido a nuestro espíritu y enseñándole, notificándole a nuestra alma todos los días de que hay una victoria en Cristo Jesús que se llama reconciliación, que ya no hay enemistad en nosotros, por lo tanto no vamos a estar divididos, vamos a ser objetivos y hacia un solo lugar. Vamos a hacer caso, como en estos días estuvimos hablando de la necesidad de urgencia, pero la necesidad de urgencia correcta, la necesidad de urgencia que nos está pidiendo el Espíritu de Dios en este tiempo, a esa voz nosotros estamos atentos, porque creemos que el Espíritu Santo nos está predicando el Evangelio, que el Espíritu Santo es la voz rectora que está descendiendo a través de las gracias ministeriales para que nosotros aprendamos reconciliación. Reconciliación quiere decir que vamos a ser uno. Reconciliación quiere decir que no vamos a estar divididos ni enemistados. Eso empieza dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Esa enemistad se tiene que solucionar primero en casa, porque una casa que está dividida no puede permanecer. Y el Señor nos ha llamado a permanecer. Dice que aquel que permanece en mí lleva fruto. Y dice el Señor que Él nos eligió a nosotros, que nosotros no lo elegimos a Él. Hermano y hermana, yo quiero decirte lo siguiente en esta noche. Somos el producto de su elección y si aprendemos a escuchar su voz, a estar atentamente y tener la diligencia para poder gestionar lo que escuchamos, de hecho Él nos hace entender todas las cosas para que podamos ver claramente. Seguramente vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a comprobar que no fue un error. Que no fue un error que estemos en el lugar donde estamos para expresar las cosas que Dios ha destinado que nosotros vamos a expresar. Andar en esas buenas obras. Una buena obra es expresar reconciliación. No podemos estar divididos. Hay gente que todavía está luchando con las cosas que hizo anteriormente. Hay gente que no perdona su pasado. Cuando Dios dice, yo ya te perdoné, antes del mundo fuese hecho, cuando estabas muerto allí en los delitos y en pecados, cuando estabas enemistado conmigo, yo ya te perdoné. Y es más, te hice sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales y te bendije con toda bendición espiritual. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó, somos el producto de esa elección. Y Él nos trasladó, como decíamos al principio, a ese lugar, nos trasladó a la vida del Hijo, nos trasladó a ese lugar de luz, a ese lugar de vida, a ese lugar donde hay reconciliación, porque la reconciliación es el mismo. Estamos unidos a Él y vamos a hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Hablábamos de la naturaleza de la reconciliación. La naturaleza de la reconciliación, una de las cosas que hace es reunir. Y reunir significa volver al lugar lo que antes estuvo unido alguna vez. Reunir, volver a unir, volver a unir, volver a unir. Y cuando Dios planeó todas las cosas desde el principio, cuando Él no dejó nada al azar, Él diseñó y el diseño del Señor es perfecto.
Y Él contaba con el hombre para cumplir su propósito eterno de darse a conocer y ser conocido a través de la imagen de Él en el hombre. Así es lo que Dios ha querido desde el principio. Y Él nos ha reunido nuevamente con Él. El poder de la reunión, el poder de la unión, el poder de reunir, nos llevó de vuelta al lugar donde todo comenzó. Reunir quiere decir volver a ser uno, unir otra vez lo que antes estaba unido y se había separado. Se había separado. Recordamos lo que ya nos enseñaron, que separación significa muerte. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de separación. Cuando el hombre fue separado de Dios, se produjo esa muerte. Y el Señor dice que en la reconciliación fuimos unidos, fuimos reunidos con Él en el lugar donde estábamos unidos antes, en la eternidad. A mí siempre me llamó la atención una palabra que el apóstol allí en Primera de Corintios dice: en parte conocemos, en parte profetizamos, pero un día conoceremos como fuimos conocidos. Fuimos conocidos por el Señor en el origen, antes del Génesis, en el origen de Dios, cuando el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y todo fue hecho por Él, dice la Escritura en Primera de Juan, en el Génesis del Señor. Allí ya hemos sido conocidos, salimos de Él y volvemos a Él. Y esto ya sucedió, solamente nos queda el trámite de que en este pasar por la vida, en esta generación, podamos cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados por el Señor. Hoy, quizá un poco torpemente, he tratado de hablar del tema de la reconciliación, porque siento que la reconciliación a mí me dio paz particularmente, cuando yo me supe perdonado por el Señor, cuando yo supe que el Señor no tenía en cuenta de que yo era enemigo y me aceptó y me dijo: yo quiero ser tu amigo y si vos haces lo que yo te mando, va a estar todo bien. Pero cuando me dijo que quería que yo haga todo lo que Él me mandaba, sentí de que no era una obligación, porque cuando empecé a discernir la vida del Hijo dentro de mí, dije: lo va a hacer Él a través de mí. Entendí lo que la Escritura nos da a entender, que el Hijo, Cristo, es la obediencia al Padre, y que esa obediencia al Padre ha sido impartida en nosotros, que esa es la naturaleza de la reconciliación. Es la naturaleza de la reconciliación. Cristo en nosotros. Cuando Él crece, cuando su mente crece en nosotros, pensamos como Él y por consiguiente actuamos como Él. No actuamos como el viejo hombre, no actuamos como el hombre natural del cual algún salmista decía: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como piensa el hombre, se expresa. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, sabemos que su mente está en enemistad, que su mente tiene hostilidad, que su mente está resistiendo a las cosas del Señor. Por lo tanto, no puede hacer nada bueno. Pero el Señor en nosotros, su mente, la mente de Cristo en nosotros, hará que nosotros podamos llevar la palabra de la reconciliación y que se pueda cumplir el ruego de Dios entre las naciones, diciéndole a los hombres: reconciliaos con Dios. Bueno, hermanos, la reconciliación, yo creo, para ir terminando, la reconciliación es un trabajo de todos los días. Despojémonos del viejo hombre. Todos los días trabajemos en la reconciliación con nosotros mismos. El taller inmediato, trabajemos allí, despojémonos del viejo hombre que está viciado el viejo hombre. Él pensaba y hacía como quería, en sus propios argumentos y opiniones, en sus altiveces, decidía de su voluntad que estaba caída,
delante de Dios, de su naturaleza caída delante de Dios, pero sabemos que en Cristo la nueva naturaleza ha comenzado a operar desde nuestro espíritu, y para que todo nuestro ser sea colonizado por el Espíritu Santo con la cultura del reino, y uno de los puntos principales de la cultura del reino es reconciliaos con Dios, porque Él ya nos reconcilió con Él. Él ya nos reconcilió. Él ya nos reconcilió. No es que tenemos que pedir que Él se reconcilie. Dios no es una persona que está enojada ya, que nos está dando la espalda. No, Él está esperando entrar con reconciliación a nuestras casas, a aquel que aún no ha recibido esa vida reconciliada, que es Cristo Jesús. Los que tenemos a Cristo en nosotros, no desperdiciemos el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, trabajemos en reconciliación, porque tenemos que ser exportadores de reconciliación hasta que Dios venga o hasta que tengamos que partir. Vamos a depender de la agenda del Señor, vamos a depender del sentido de urgencia del Espíritu de Dios. Vamos a aprender esto, vamos a tener en cuenta reconciliación. Porque cuando estamos atentos a estas cosas que el Espíritu de Dios nos está hablando en este tiempo, estamos expresando reconciliación. Porque la reconciliación es nada más y nada menos que amistad con el Señor. A Job alguien le dijo: vuelve ahora en amistad con Dios y por ello tendrás paz y te vendrá el bien, te irá bien. Yo no sé si Job pudo entender eso. Job no tenía el Espíritu de Dios, no tenía al Hijo dentro de él. Así que no sé de dónde él podía volverse en amistad con Dios. Pero bueno, el punto es que a nosotros el Señor sí nos puede decir eso, porque ahora tenemos el poder del Espíritu habitando en nosotros. Y en ese espíritu de reconciliación es que nuestra vida va a crecer en amistad con Él. Y vamos a poder llevar la palabra de reconciliación, porque se trata de eso, que Cristo quiere expresarse a través de nosotros al punto tal de que nosotros nos hagamos carne, ¿viste? Que la reconciliación se haga carne en nosotros, y que sea vista de los hombres, ¿sí? Un abrazo, un saludo enorme, que todos podamos crecer en el Señor. Gracias por tu tiempo, por tu oído, por tu atención. Gracias por tratar de entender todo lo que yo pude expresarte desde aquí. Tengamos paz y que la reconciliación de Cristo en nosotros y con nosotros sea una realidad que habite primero en nosotros, que nos llene todo nuestro ser y que la podamos expresar. Te digo gracias, hermano, otra vez, por aceptar la reconciliación con Dios en Cristo Jesús, por dejar habitar en ti esa reconciliación y por pretender que esa reconciliación crezca a través de ti. Que tu alma sea notificada y que la mente de Cristo sea bautizando tu mente y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la cosa que quiere obedecer Cristo? Reconciliación en estos días. Tengan paz, será hasta la próxima. No olviden de enterarse, de ver la información que tenemos como familia de AG, los días de reunión. Vamos a seguir estando reunidos de esta forma, pero en un mismo espíritu. Vamos a estar reunidos en la vida del Hijo y vamos a comer de la misma mesa. Bueno, hermanos, todo aquel que quiera también, para terminar esta reunión o esta charla, antes decíamos este servicio, yo quiero invitarte que si has tenido allí alguna generosidad para expresar, que sea en reconciliación, que no sea en enojo ni en enemistad, ¿sí? Que no sea en hostilidad, que sea en paz. Algo que alegre tu corazón, algo que digas, tengo la necesidad de hacerlo.
porque de eso se trata la generosidad. No es la cantidad, sino que es la calidad. La calidad depende de la necesidad sentida que tengo en mi espíritu por obedecer lo que al Padre le agrada, lo que al Padre le alegra. Así que si tenés allí tu generosidad, allí va a aparecer el teléfono, va a aparecer la forma de la cual tú puedes acercar, hacer efectiva tu generosidad. Muchas gracias a todos. Paz.